Amigos, Rogelio, otra industria pues que fue catalogada como no esencial por este Consejo de Salubridad General es la industria maquiladora. Sin embargo, pues también forma parte de la cadena de suministro de la industria estadounidense. Vamos a platicar con Luis Aguirre Lang, el presidente del Consejo Nacional de la Industria Maquiladora y Manufactura de Exportación. ¿Cómo estás, Luis? Muy buenas tardes. Hola, Darío, muy buenas tardes, qué gusto saludarte a ti y a todo el auditorio, un placer. Igualmente, muchas gracias. Oye, pues ustedes también están haciendo ahí su lucha para convencer pues al rockstar de este país, que es el subsecretario Hugo López-Gatell. ¿Cómo van ustedes en su intento para reactivar las funciones de la industria maquiladora? Sí, mira, me gustaría compartir con todo el auditorio el estatus actual. Son el sector IMEX, que representa el Consejo Nacional de la Industria Mexicana de Exportación, INDEX. Hay 6,300 empresas en todo el país, de las cuales, pues, al día de hoy solamente están abiertas y trabajando el 40%, casi el 41%, que son esenciales en cuanto a cantidad de personas, pero es el 30% de establecimientos, es decir, de las 6,300 empresas están funcionando hoy en día de manera total o parcial, poquito menos de 2,000 empresas, y con el 40% de los 3,018,000 empleos directos que representa hoy en día esta industria mexicana de exportación en México. Exactamente, Luis. En esta operación que ustedes pues llevan por ser, digamos, operaciones esenciales, ¿qué medidas de pues seguridad sanitaria están llevando a cabo? ¿Hay algunos brotes de COVID en estas plantas? Afortunadamente nuestras empresas, como son compañías multinacionales, desde hace un poco más de 2 meses pues teníamos conocimiento de esta pandemia, porque pues todas nuestras plantas tienen presencia en China o en Asia. Entonces ya estábamos alertados y ya nos habíamos estado preparando con los protocolos y también con todos los aditamentos o accesorios, supplies necesarios para poder atender a esta pandemia, especialmente cuando la Organización Mundial de la Salud en el mes de enero, finales de enero, la declara como una pandemia mundial. Entonces, pues afortunadamente hoy en México, desde la fase 1, pues tenemos implementados nuevos protocolos, no solamente en su momento en las plantas que hoy son consideradas esenciales, sino también se implementaron en las plantas no esenciales, bueno, hasta el 31 de marzo pasado, que fue cuando ya se decretó qué sectores podían continuar operando. Y sí hemos tenido algunos casos de COVID-19 identificados en menos de 10 plantas de nuestra membresía, pero también para ello hemos podido aplicar de la mano con las autoridades sanitarias los protocolos establecidos para este respecto, la sanitización, el monitoreo y la trazabilidad del personal con el que estuvo conviviendo y con familiares, y afortunadamente hemos tenido éxito en esta aplicación de protocolos que nos permite hoy en día seguir operando al menos en este tercio de las empresas IMEX del país. Luis, a ver, explícanos y descríbenos cómo se prepara un trabajor típico de una industria maquiladora para evitar el contagio. Me decías hace un momento, nos decías que ustedes pues ya conocen mucho de estos protocolos, están acostumbrados por la experiencia que tienen en las maquiladoras, porque son empresas que tienen presencia en países asiáticos. Te lo pregunto porque aquí parece en la industria mexicana que es algo muy novedoso y vemos a otros sectores que están
tratando de batallar con las autoridades para poder reactivar. Ellos aseguran que también tienen la experiencia y tienen sus propios protocolos de seguridad. Sí, bueno, voy a tratar de ser lo más breve posible por el espacio, pero bueno, lo primero que sabemos es que esta pandemia tiene 6 fases, la cual por lineamientos y procesos o protocolos establecidos en la propia Organización Mundial de la Salud, ha definido que esta pandemia puede tomar hasta 3 años su presencia, hasta que desde que inició hasta el fin de la pandemia que sea decretada por la OMS. Y bueno, pues obviamente tenemos que, esto lo que nos indica que es necesario tomar, además de las acciones preventivas, pues acciones que nos permitan a tener contención y protección, porque vamos a estar viviendo con este virus por 3 años, ¿no? Al menos mientras que haya alguna vacuna eficaz y también se establezca el control y el fin de esta pandemia por parte de la OMS, como decía. Algo que también de las medidas pues preventivas todas las conocemos, el tema del distanciamiento social, quédate en casa, cerrar escuelas, cancelar eventos multitudinarios, entre otros, ¿no? Lavarte las manos, etcétera, etcétera. Pero las acciones de protección que se están emitiendo o que debemos de seguir, ya las conocemos, son lineamientos que hoy existen por parte de la Organización Mundial de la Salud a través de certificaciones internacionales como la NIOSH, el OSHA o las NOMS que tiene la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, que nos establece de acuerdo a los niveles de riesgo y de las actividades que se realicen en el sector comercial, industrial o en el sector social, cuáles son los niveles de protección que debes de accionar, y también aquí es muy importante, se definen cuáles son los procesos que debes de implementar para la sanitización de tus centros de trabajo, para tu persona, tu casa, etcétera. Y aquí es bien importante resaltar que algo que señala ese tipo de certificaciones y de normas es que a veces estamos consumiendo supplies o artículos que no necesitamos para protegernos en casa o en los comercios donde hay bajo riesgo, baja exposición, y pues por el pánico vamos y compramos cubrebocas especializados que sí deben dejarse para el personal que está en los sectores de alto riesgo, como las clínicas, hospitales, servicios médicos, aeropuertos, etcétera. Y ese tipo de certificaciones, ese tipo de normas, es importante que las conozcamos en todos los ámbitos del sector industrial, comercial y social, y es en base a ellos que los utilizamos nosotros. Por ejemplo, en el sector de la manufactura en el que estamos nosotros, de acuerdo a la clasificación de riesgo, de exposición, pues tenemos que implementar las medidas para el tema de COVID en el tema de sana distancia de 1.5 metros de una persona a otra. Hemos establecido, por ejemplo, para el personal de nuestras plantas, los tipos de mascarillas que debemos de utilizar, que están en el OSHA 1910.120 apartado B, por ejemplo. Igual el tema de el personal, qué tipo de gogles o de guantes o de caretas debe de utilizarse, etcétera, ¿no? Entonces, es muy importante conocer este tipo de información, y aplicamos estas medidas desde que el transporte de personal recoge a nuestra gente, les toma la temperatura, si presenta síntomas como tos o fiebre mayor a 37 grados, pues ni siquiera lo dejan subir al camión. Se queda pues sin duda estamos hablando de medidas muy puntuales, muy estrictas, que pues ojalá y buena parte de nuestra industria la implementaran, y yo creo que la van a tener que implementar después de esto, porque hay que acostumbrarnos a vivir con este COVID-19 por lo menos más de un año. Muchísimas gracias, Luis Aguirre Lang, presidente del Consejo Nacional de la Industria Maquiladora y de Manufactura de Exportación. Muchas gracias a ti, Darío, y bueno, estas medidas son importantes para poder
reinsertarnos de nueva cuenta en este proceso de recuperación económica de manera gradual y segura, porque esto puede tomar más tiempo. Gracias, buenas tardes. Hasta Vamos luego, con Sofía.